Hola de nuevo y bienvenidos a mi canal. Hoy continuamos con el análisis de las generalidades de la teoría del entrenamiento. Más concretamente vamos a hablar de cuáles serían los objetivos claves del entrenamiento deportivo. Para ello vamos a hacer referencia a los objetivos que planteó Bompa, uno de los padres de la teoría del entrenamiento, conjuntamente con Matveyev, con Verkhoshansky y más actualmente con Paco Seirulo, que nos va a aportar su visión de cuáles serían aquellos objetivos básicos dentro del comportamiento y dentro del análisis del entrenamiento deportivo. El primer objetivo sería conseguir y aumentar un desarrollo multilateral y físico. ¿Qué quiere decir esto? Él nos hablaba en primer lugar de la necesidad de desarrollar el componente físico del deportista para posteriormente poder conseguir una adaptación al deporte. El factor clave de este primer objetivo es la multilateralidad. Es decir, a pesar de que podéis ver deportistas como pudieran ser Rafa Nadal, que tiene el brazo izquierdo mucho más desarrollado que el brazo derecho, eso es una adaptación al deporte. Pero su preparación física está planteada para intentar disminuir la diferencia existente entre los dos brazos, es decir, buscando que todas las partes, los dos hemisferios corporales, estén trabajados de la misma forma. El segundo objetivo indica que hay que mejorar y asegurar los desarrollos físicos específicos del deporte. En este caso, y siguiendo con el caso de Rafa Nadal, nos encontraríamos con la misma situación. Rafa tiene más desarrollado el brazo izquierdo, pero es una adaptación al tenis, es una adaptación a sus necesidades para obtener el rendimiento. ¿De acuerdo? El tercero sería realizar y perfeccionar la técnica deportiva. Ya sabéis que el concepto de técnica y el concepto de táctica a día de hoy van muy relacionados, van juntos siempre, pero el componente técnico, es decir, la habilidad de ese deportista a nivel de destreza motriz en los componentes claves de ese deporte, nos va a facilitar la adaptación que podamos tener al mismo. El cuarto sería mejorar y perfeccionar las estrategias necesarias, que sería la parte del el componente táctico de ese deporte. Es decir, el componente que juntamente con el factor técnico nos ayudaría a poder organizar este tipo de trabajo. El quinto objetivo que tenemos gracias a las aportaciones de Bompa sería el cultivar las cualidades volitivas, de las cuales ya hemos hablado en vídeos anteriores. Si os dais cuenta, las cualidades volitivas vienen en relación a la querencia del deportista. ¿Qué quiere ese deportista hacer? Si un deportista está convencido de que quiere conseguir un objetivo, va a ser mucho más sencillo para todos que consiga ese objetivo. ¿Por qué? Porque va a poner todo su empeño, todas sus ganas y todo su esfuerzo en conseguir ese objetivo. El número 6 sería asegurar y procurar una preparación óptima para el equipo. En este sentido, y nos iríamos ya a los deportes más colectivos, todo el componente individual que podamos aplicar dentro de un colectivo va a mejorar a ese colectivo, siempre y cuando ese componente individual esté al servicio del equipo. ¿Vale? El factor clave es desarrollar los componentes técnicos y tácticos para adaptarnos a este equipo. Y aquí viene una reflexión importante que le he oído a mucha gente y que me gustaría empatizar y marcar en este momento. La gente dice: yo soy un buen jugador de cualquier deporte. Y hasta cierto punto puedo estar de acuerdo,
Pero aquí hay un componente de que si tú perteneces a un deporte de equipo, tú eres muy buen deportista en un modelo de juego determinado, no en todos los modelos de juego. Y ese es uno de los factores por el cual hay muchos deportistas que cuando cambian de equipo tienen problemas de adaptación, porque están acostumbrados a jugar en un modelo de juego con el cual han mejorado sus capacidades técnicas, sus capacidades tácticas, sus capacidades psicológicas, sus capacidades motrices, lo que queráis. Sin embargo, cuando ese modelo de juego cambia, porque has cambiado de colectivo, hay un proceso de adaptación que tienes que hacer y puede que haya habilidades que no estén desarrolladas al mismo nivel que lo tenías para el otro sistema de juego. El número 7 es que nos interesaría, bajo todos los conceptos del mundo y entendiendo de que, a pesar de que podamos en algunos momentos discutirlo, el deporte es salud, hay que fortalecer la salud de los deportistas mediante controles médicos, controles estructurados por parte de los preparadores físicos, de los fisioterapeutas, que nos puedan ayudar a que no exista un deterioro de la salud de nuestro deportista. El número 8 sería la prevención de lesiones. Es un elemento clave en el cual entraremos mucho más adelante, donde se generarán propuestas para prevenir este tipo de lesiones. Y finalmente el último sería el incremento del conocimiento teórico del atleta. Yo siempre he dicho que el conocimiento teórico lo que nos va a aportar es una base sobre la que vamos a desarrollar el comportamiento práctico. Si tú a un deportista solo le indicas los ejercicios que tiene que hacer, pero no tiene una comprensión teórica del por qué, puede que ese deportista termine perdiendo la confianza en lo que le estás diciendo si no ve resultados inmediatos. En cambio, si tú le explicas que a nivel teórico eso tiene una base, que el proceso es más largo y que tiene que evolucionar y permitir que eso evolucione, va a ser mucho más sencillo. Y claro, todos estos objetivos, ¿por qué los planteas detrás justo de las tendencias ideológicas? Bueno, pues muy sencillo, porque realmente estos objetivos, cuando tú los filtras y los introduces dentro de estas tendencias, de repente se convierten en objetivos mucho más entendibles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo buscamos esa capacidad de buscar objetivos? Muy sencillo. Si nosotros cogemos esos objetivos y los vemos desde el prisma de la tendencia biológica, nos vamos a encontrar con que los objetivos pasan a ser los siguientes: conseguir un desarrollo físico, multilateral y especial. Justo muy parecido al primero que habíamos visto de bomba, ¿verdad? El segundo es preservar la técnica y la táctica del deporte practicándola y perfeccionándola. Si os dais cuenta, nos habla de un componente técnico y un componente táctico de forma aislada, ¿de acuerdo? El tercer objetivo sería fortalecer la salud y evitar traumatismos deportivos. Va muy en la línea de la prevención de lesiones y está directamente relacionado con esa tendencia biológica, con esa tendencia de protección al cuerpo, de la salud, ¿de acuerdo? El cuarto sería adquirir conocimientos prácticos y experiencias, es decir, utilizar la práctica deportiva como una forma de interiorizar las experiencias que hemos tenido y crear un conocimiento a través de ello. Y finalmente, y esto tiene que ver con el esquema que veíamos el otro día en la pizarra de la tendencia biológica, el quinto objetivo es garantizar la integración de todas las cualidades, hábitos y conocimientos. Claro,
Aquí el problema radica en que, como la tendencia biológica ve los elementos de forma aislada, como si lo estuviéramos viendo en un laboratorio, eso va a provocar que lo que busque al final sea que, mágicamente, por decirlo de alguna forma, todos los componentes se unan, todos los componentes trabajen en busca del rendimiento. Ya dijimos cuál era nuestra opinión al respecto. Si esa reflexión que hemos hecho y esa introspección de los conceptos básicos en relación a la tendencia biológica la cambiamos y los hacemos a partir de la tendencia holística, vamos a ser capaces de ver cómo esos objetivos cambian. ¿Cuáles son los objetivos de Bompa metidos dentro de la visión de la tendencia holística? Muy simple, son tres. Ganar, divertirse y desarrollarse como deportista. Punto. Dentro del último, del concepto de desarrollarse, vamos a entrar en 3 aspectos. El primero, buscaría un desarrollo del aprendizaje de destrezas o habilidades deportivas, de la mejora de la condición física, el desarrollo de hábitos de la salud y el factor de prevenir lesiones o evitar lesiones. Si os fijáis, lo que está haciendo esta tendencia es coger todos los elementos y aunarlos, de forma que el objetivo es globalizado. ¿De acuerdo? El segundo aspecto sería el factor clave que comentamos en los vídeos anteriores, que es el factor psicológico. ¿Cómo? Pues aprendiendo a controlar las emociones que tenemos durante la competición, incluso durante los entrenamientos, y desarrollando los sentimientos de autoestima. La autoestima es clave. En esta vida está muy bien que querramos a los demás, porque eso nos aporta felicidad, pero tenemos que creer y nos tenemos que querer a nosotros mismos. Aquí es donde está la gran gracia. Y eso significa aceptar todos nuestros defectos, aceptar todo lo que no sabemos hacer bien, aceptar todos los problemas que nos pueda generar nuestras condiciones. Pero eso, convivir con eso es la gracia de esta dinámica. Y el tercer elemento es el comportamiento psicosocial. Es decir, cómo hay que aprender a cooperar en un contexto competitivo de acuerdo con una normativa competitiva, lo que vendría siendo un reglamento, y cómo eso nos tiene que llevar a los 2 primeros objetivos, a divertirnos y a ganar. Ganar de forma saludable y por méritos. ¿Vale? Ya entraremos en otro vídeo. Por tanto, sin más, muchas gracias por su atención. Si quieren comentar, si quieren que les resuelva alguna duda, si quieren que entre en más profundidad en alguno de los aspectos que hemos comentado, por favor, no se olviden, dejen los comentarios aquí abajo del vídeo y yo muy amablemente procederé a contestarles. Muchas gracias.